Hay días en los que el viento parece llevar voces del pasado, y ese día el viento me susurraba algo que yo todavía no podía entender. Era un martes de octubre, de esos que huelen a tierra húmeda y a hojas secas, cuando la luz del amanecer se filtra entre las nubes como dedos de oro tocando la tierra. Yo estaba en la oficina de correos del pueblo como todas las mañanas desde hace 40 años, clasificando las cartas del día con mis manos curtidas por el tiempo y el trabajo. Entre facturas, postales y sobres blancos sin importancia, encontré algo diferente. Un sobre tan viejo que casi se deshacía entre mis dedos, amarillento como el papel de los libros antiguos, con esquinas dobladas y manchas que parecían de lágrimas secas hace décadas. No tenía remitente, no tenía estampilla, solo llevaba una dirección escrita con una caligrafía temblorosa, casi desesperada, como si la mano que la escribió hubiera estado temblando de emoción o de miedo. Y un nombre que no había escuchado en más de 30 años, Esperanza Mendoza. La dirección señalaba el antiguo camino de las golondrinas, donde las casas de madera se alzaban como fantasmas contra el horizonte, abandonadas hace tanto tiempo que ya ni los niños del pueblo se atrevían a jugar cerca. Las madres contaban historias de ese lugar para asustar a sus hijos, aunque no había nada verdaderamente aterrador allí, solo silencio, olvido y el eco de vidas que alguna vez fueron plenas. Y sin embargo, ahí estaba yo, con esa carta en las manos, sintiendo que algo en mi pecho me decía que debía entregarla, que esa carta había esperado demasiado, que alguien, en algún lugar, necesitaba que yo llegara hasta el final de ese camino polvoriento. Lo que descubrí entre las sombras de aquella casa abandonada me dejó inmóvil, sin aliento, con lágrimas en los ojos, y cambió para siempre mi forma de entender lo que significa esperar. Si esta historia está tocando algo en tu corazón desde las primeras palabras, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí, en el cartero del pueblo, cada carta guarda un alma, cada entrega esconde un milagro, y necesito que más personas conozcan estas historias que cambian vidas, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia, es una verdad guardada durante décadas, esperando el momento exacto para salir a la luz. Es un testimonio de que el amor verdadero existe, de que algunas promesas nunca mueren, de que hay fuerzas en este universo más grandes que nuestra comprensión. Ahora, déjame contarte cómo comenzó todo, desde ese primer momento en que sostuve esa carta entre mis manos y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Soy cartero desde hace 40 años. 40 años caminando por las mismas calles de tierra, tocando las mismas puertas de madera, saludando a las mismas personas que han envejecido junto conmigo. He visto nacer a niños que ahora son abuelos. He entregado cartas de amor que se convirtieron en matrimonios. He llevado noticias de muertes que sumieron a familias en el duelo. He sido testigo silencioso de las vidas de cientos de personas, conectándolas con el mundo exterior a través de los sobres que llevo en mi bolsa de cuero gastada. Conozco cada casa del pueblo. Sé quién espera cartas con ansia y quién las recibe con indiferencia. Sé quién vive solo y quién está rodeado de familia. Sé quién todavía espera noticias de alguien que se fue hace años y probablemente nunca volverá. Conozco las calles como conozco las líneas de mis propias manos, cada curva, cada piedra, cada árbol que da sombra en los días de calor. Pero ese día, cuando vi esa dirección en el sobre, sentí algo diferente, una sensación en el estómago, como un presentimiento, como si el universo mismo me estuviera susurrando que esta carta era especial, que esta entrega no sería como las otras miles que había hecho en mi vida. El camino de las golondrinas había sido abandonado en los años 70, cuando la gran sequía obligó a las familias a marcharse hacia la ciudad en busca de trabajo y agua. Recuerdo esos días, cuando yo era joven y recién comenzaba como cartero. Recuerdo ver las carretas cargadas con muebles, con colchones atados con cuerdas, con jaulas de gallinas y niños llorando aferrados a las faldas de sus madres.
Recuerdo la tristeza en los ojos de los ancianos que no querían irse, pero no tenían otra opción. Y recuerdo la última vez que hice una entrega en el camino de las golondrinas, a una familia que se resistía a abandonar la tierra de sus antepasados. Después de eso, las casas quedaron vacías, con las puertas abiertas al viento, con las ventanas rotas dejando entrar la lluvia y el olvido. La naturaleza comenzó a reclamar lo que una vez fue suyo. Los jardines se llenaron de maleza. Los techos se hundieron. Las paredes se agrietaron, y con el tiempo el camino de las golondrinas se convirtió en un lugar que la gente evitaba, no por miedo a fantasmas o espíritus, sino por miedo a la melancolía que emanaba de esos edificios vacíos, testigos mudos de sueños rotos y vidas interrumpidas. Nadie vivía allí, nadie había vivido allí en décadas, y sin embargo, alguien había escrito esa carta. Alguien esperaba que yo la entregara. Alguien creía que Esperanza Mendoza todavía podía ser encontrada en la casa número 7 del Camino de las Golondrinas. Revisé el sobre una y otra vez esa mañana, en la oficina de correos. Lo sostuve contra la luz de la ventana, buscando pistas. La tinta estaba desvanecida, de un azul pálido que alguna vez debió ser brillante. El papel era grueso, del tipo que ya no se fabrica, con una textura áspera bajo mis dedos. Y en el reverso del sobre, casi imperceptible, había una mancha oscura que reconocí de inmediato. Era cera de vela. Alguien había sellado esta carta con cera, como se hacía en los viejos tiempos, aunque el sello se había desprendido hace años. Pero aún se podía leer la dirección, escrita con esa caligrafía temblorosa. Para Esperanza Mendoza. Camino de las Golondrinas, casa número 7, urgente. Por favor, entréguese en mano. La palabra urgente estaba subrayada 3 veces, con una intensidad que me estremeció. Los trazos de tinta eran más oscuros allí, como si quien escribió hubiera presionado el bolígrafo con fuerza, con desesperación. ¿Quién escribe una carta urgente sin poner remitente? ¿Quién espera una respuesta de un lugar que ya no existe? ¿Y cómo había llegado esta carta a nuestra oficina de correos ahora, después de tantos años? Don Aurelio, mi compañero de la oficina, un hombre de 70 años con más experiencia que yo en este oficio, me miró con esos ojos cansados que han visto demasiadas cartas perdidas, demasiadas direcciones inválidas, demasiadas esperanzas frustradas. «Devuélvela», me dijo sin levantar la vista de su café humeante. «No hay nadie allí. Esa casa está vacía desde que yo era niño. Probablemente desde antes. Es imposible entregar esa carta. Márcala como destinatario desconocido y archívala con las otras cartas perdidas». Sus palabras tenían sentido. Era el procedimiento estándar. Pero algo en mí no podía hacerlo. Algo en esa caligrafía temblorosa, en esas 3 líneas, subrayando la palabra urgente, en la cera que alguna vez selló ese sobre con solemnidad, me decía que esa carta necesitaba llegar a su destino, aunque ese destino fuera solo polvo y silencio, aunque lo único que encontrara fuera una casa vacía y pájaros anidando en las vigas. Tenía que intentarlo. Sentía que era mi deber. Más que eso, sentía que era mi destino. «Voy a ir», le dije a don Aurelio, guardando la carta en mi bolsa de cuero con más cuidado del que normalmente tendría con un sobre. «Aunque no haya nadie, voy a ir, por si acaso, por las dudas, porque si hay, aunque sea una posibilidad de que alguien esté esperando esta carta». Don Aurelio negó con la cabeza, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. «Siempre fuiste terco», dijo. «Siempre has creído que cada carta tiene que llegar a su destino, sin importar qué. Por eso eres buen cartero. Pero también por eso te rompes el corazón más seguido que otros. Ten cuidado, el Camino de las Golondrinas no es lugar para andar solo, especialmente cuando ya está cayendo la tarde. Si vas a ir, ve ahora, mientras aún hay luz del día». Salí de la oficina al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre las calles de tierra y las sombras se escondían bajo los aleros de las casas. El pueblo estaba quieto,
sumido en esa modorra de media tarde, donde hasta los perros buscan la sombra y las personas se refugian en sus casas para escapar del calor. Guardé la carta en mi bolsa de cuero junto con las otras entregas del día, pero esa carta pesaba diferente. Pesaba como si llevara dentro no solo palabras, sino años, décadas, vidas enteras escritas en tinta desvanecida. Era un peso físico que no tenía sentido, porque el sobre era liviano, casi no pesaba nada. Pero en mi corazón, en mi alma, sentía su peso como si cargara con el mundo entero. Recorrí el pueblo entregando las otras cartas primero, como hago siempre. Mi ruta es sagrada, repetida durante 40 años con pequeñas variaciones. Primero, la calle principal, donde están las tiendas y los comercios. Luego, las calles residenciales del centro, con sus casas de colores pastel y sus jardines cuidados. Después las afueras, donde viven las familias más pobres en casas pequeñas pero limpias, con niños jugando en los patios de tierra. Saludé a doña Carmen, una viuda de 60 años, que siempre me ofrece un vaso de agua fresca con hielo y una sonrisa que ilumina su rostro arrugado. ¿Cómo está hoy, don Raúl?, me pregunta siempre, y yo siempre respondo lo mismo. Bien, doña Carmen, gracias a Dios. Le entregué su carta, una misiva de su hija que vive en la capital, y vi cómo sus ojos se llenaban de felicidad mientras reconocía la letra familiar en el sobre. Le di su carta a don Miguel, un anciano de 80 años que espera cada mes la pensión que nunca alcanza para cubrir sus medicinas, pero que recibe el sobre con dignidad y me ofrece la mitad de lo que tiene, aunque yo siempre rechazo con respeto. Dejé un paquete en casa de los Herrera, que celebraban el cumpleaños de su nieta, y escuché las risas de los niños detrás de la puerta, un sonido que siempre me hace sonreír porque me recuerda que la vida continúa, que siempre hay algo que celebrar incluso en los tiempos difíciles. Pero mi mente estaba en esa última carta, en esa dirección imposible, en ese nombre que resonaba en mi memoria como un eco lejano. Esperanza Mendoza. ¿Por qué me sonaba familiar? ¿Había conocido a alguien con ese nombre? Busqué en mi memoria, rebuscando entre décadas de rostros y nombres, y entonces, vagamente, recordé algo. Una historia que mi padre me contó hace años, cuando yo era joven y él ya era viejo. Una historia sobre una muchacha del camino de las golondrinas que había esperado a su prometido que fue a la guerra. Una muchacha que todos dijeron que estaba loca porque se negó a creer que él la había olvidado. Una muchacha que eventualmente desapareció y nadie supo qué fue de ella. Podría ser la misma persona. Podría ser que esa historia que yo creí que era solo un cuento, una leyenda local, fuera real. Cuando terminé las otras entregas, ya era media tarde. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, como si el mundo entero se estuviera preparando para el crepúsculo. El viento soplaba más fuerte ahora, levantando remolinos de polvo en las calles, arrastrando hojas secas y papeles abandonados. Había una cualidad en el aire, una tensión, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Tomé mi bicicleta vieja, la misma que he usado durante 20 años, con su pintura descascarada y su timbre que ya no funciona, y me dirigí hacia el camino de las golondrinas. Hacía años que no iba por allí. No había razón para hacerlo. No había entregas que hacer. No había personas que visitar. Solo fantasmas del pasado y casas que se caían a pedazos. Pero mientras pedaleaba por ese camino olvidado, sentí algo extraño. Una mezcla de nostalgia y urgencia. Como si el tiempo mismo me estuviera empujando hacia adelante, hacia algo que necesitaba ser descubierto, como si cada pedalada me acercara no solo a una casa abandonada, sino a un destino que había sido escrito hace décadas y que solo ahora se estaba cumpliendo. Las ruedas de mi bicicleta crujían sobre la tierra seca, levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. A cada lado del camino, las casas abandonadas me miraban con ventanas vacías, como ojos ciegos que alguna vez vieron risas, llantos, vidas completas. Los techos se hundían,
Las paredes se inclinaban, las puertas colgaban de bisagras oxidadas, y sin embargo había una belleza melancólica en todo ello, una dignidad en la ruina, como ancianos que aún mantienen la espalda recta a pesar de los años. ¿Qué crees que estaba a punto de encontrar en esa casa al final del camino? ¿Una casa vacía, un misterio sin resolver, o algo que cambiaría todo lo que yo creía saber? Déjame tu teoría en los comentarios antes de continuar. El camino parecía más largo de lo que recordaba. O quizás era que mi bicicleta iba más lenta, resistiéndose a llevarme hacia ese destino incierto. Pasé por la casa de los Martínez, donde una vez entregué cartas de amor entre dos jóvenes que ahora deben tener más de 60 años y aún viven. Pasé por la casa de los Ramírez, donde nació un bebé en una noche de tormenta, y yo llevé la noticia al padre que trabajaba en el campo. Cada casa tenía una historia, cada ventana rota había visto algo importante, y ahora todas estaban muertas, o al menos dormidas, esperando que alguien las recordara. La casa número 7 estaba al final del camino, casi escondida detrás de un grupo de árboles secos que alguna vez debieron haber sido frondosos. Era una casa de madera, pequeña, pero bien construida, del tipo que nuestros abuelos levantaban con sus propias manos usando madera del bosque cercano. Tenía un porche que alguna vez debió ser acogedor, con una mecedora donde probablemente alguien se sentaba en las tardes a ver pasar el tiempo. Pero ahora el porche se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con la madera podrida y las tablas sueltas. Las ventanas estaban rotas, no por vandalismo, sino por el tiempo y los elementos, cubiertas con tablas que el viento había desprendido parcialmente. La puerta principal estaba entreabierta, meciéndose suavemente con el viento, produciendo un chirrido que se mezclaba con el susurro de las hojas secas cayendo de los árboles. Dejé mi bicicleta recostada contra un árbol y me acerqué despacio, con la carta en la mano. El corazón me latía con fuerza, tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban, la boca se me había secado. No sé qué esperaba encontrar. Quizás nada, quizás solo polvo y silencio, como don Aurelio había predicho, o quizás algo más, algo que mi instinto me decía que estaba allí, esperando ser descubierto. Algo que cambiaría todo. Me detuve al pie de los escalones del porche, respirando profundo, tratando de calmar mis nervios. ¿Por qué estaba tan nervioso? Era solo una entrega, solo una casa vacía, solo una carta vieja que probablemente nadie leería nunca. Y sin embargo, sentía que estaba al borde de algo monumental, como si estuviera a punto de abrir una puerta no solo a una casa, sino a un mundo entero de secretos guardados. Subí los escalones del porche con cuidado, probando cada tabla antes de poner mi peso completo sobre ella. La madera crujía y gemía bajo mis pies, sonidos que resonaban en el silencio de la tarde como advertencias. Cada paso producía un eco en la quietud, mezclándose con el canto distante de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Me detuve frente a la puerta entreabierta y llamé, aunque sabía que era absurdo. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonó extraña, tragada por el vacío de la casa, como si las paredes mismas absorbieran el sonido y no quisieran dejarlo escapar. Señora Esperanza Mendoza, ¿hay alguien? Esperé, conteniendo la respiración, escuchando. No hubo respuesta. Solo el viento soplando a través de las rendijas de las ventanas rotas, creando un silbido bajo y melancólico que sonaba casi humano, como un suspiro de tristeza que la casa misma exhalaba. Empujé la puerta suavemente con la punta de los dedos. La puerta se abrió con un gemido largo y profundo, revelando la oscuridad del interior. La luz del atardecer entraba en rayos dorados a través de las ventanas rotas, cortando la penumbra en franjas de luz y sombra, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas estrellas suspendidas en el tiempo. El olor era intenso, una mezcla de madera húmeda, tierra, hojas podridas, moho y algo más.
algo que no podía identificar pero que me llenaba de una tristeza inexplicable. Era el olor del tiempo detenido, el olor de vidas vividas y luego abandonadas, el olor de la espera. Entré despacio, dejando que mis ojos se ajustaran a la penumbra. La sala estaba casi vacía, despojada de la mayoría de los muebles, pero aún podías ver dónde habían estado, las marcas en el suelo de madera donde una vez hubo una mesa, el rectángulo más claro en la pared donde alguna vez colgó un cuadro. En una esquina había una silla vieja volcada con una pata rota. En otra esquina una mesa pequeña con dos patas apoyada contra la pared para no caer. Y en el suelo, esparcidas como hojas de otoño, había fotografías. Docenas de fotografías, cubiertas de polvo, sus colores desvanecidos por los años y la humedad. Me agaché para recoger una de las fotografías y la limpié con cuidado, soplando suavemente el polvo acumulado. Era una imagen en blanco y negro, desvanecida por el tiempo pero aún visible. Mostraba a una joven de ojos grandes y sonrisa tímida, parada frente a esta misma casa cuando aún tenía vida, cuando aún había esperanza en sus paredes. La joven llevaba un vestido floreado, de esos que se usaban en los años 50, con la cintura marcada y la falda amplia que llegaba hasta debajo de las rodillas. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sostenía en sus manos un ramo de flores silvestres, probablemente recogidas en el campo cercano. Sus ojos miraban a la cámara con una mezcla de felicidad y timidez, como si no estuviera acostumbrada a que le tomaran fotografías, pero estuviera contenta de que lo hicieran. Había algo en su sonrisa, algo puro y esperanzado, que me rompió el corazón sin saber por qué. Di vuelta a la fotografía. En la parte de atrás, alguien había escrito con tinta azul, en una caligrafía cuidadosa y hermosa: Esperanza, 1954, el día que llegó la promesa. Mi corazón dio un vuelco. Esa era ella, Esperanza Mendoza, la mujer a quien iba dirigida la carta que llevaba en mi bolsa. Pero ¿dónde estaba ella ahora? ¿Qué promesa había llegado ese día de 1954? ¿Y por qué esa casa abandonada aún guardaba sus fotografías, como si alguien hubiera dejado todo exactamente como estaba, esperando un regreso que nunca sucedió? Miré la fotografía otra vez, estudiando cada detalle. La casa detrás de ella estaba recién pintada, de un color claro que ahora era imposible de determinar. Había flores en el jardín, un jardín que ahora era maleza seca. Y había algo más en sus ojos, algo que no había notado al principio. Una determinación, una fuerza, como si supiera que algo importante estaba por comenzar. Guardé la fotografía en mi bolsillo con cuidado, sintiéndola como un tesoro valioso, y seguí explorando. La casa era pequeña, como recordaba. Una sala, una cocina diminuta al lado, y lo que parecía ser dos dormitorios pequeños al fondo. Cada habitación contaba una historia de abandono. En la cocina había platos sucios aún en el fregadero, cubiertos de polvo y telarañas tan gruesas que parecían encaje gris. Había una taza junto al fregadero, con un residuo oscuro en el fondo que alguna vez fue café. Había una olla pequeña sobre la estufa de leña, con algo dentro que ahora era solo polvo negro. Era como si quien vivía aquí hubiera dejado todo de repente, en medio de una comida, en medio de la vida cotidiana, y nunca hubiera vuelto. Pero entonces vi algo que me hizo dudar. En la mesa pequeña de la cocina había un plato limpio, recién limpio, sin polvo, con una servilleta doblada al lado, y junto al plato había un vaso con agua. El agua estaba clara, fresca, no había polvo flotando en ella. Alguien había puesto ese vaso allí recientemente. Quizás hoy, quizás esta mañana. Mi corazón comenzó a latir aún más fuerte. Era posible que alguien aún viviera aquí, en esta casa abandonada, en este camino olvidado, en este lugar que todos creían vacío desde hace décadas. Si estás sintiendo la misma tensión que yo sentí en ese momento, si tu corazón está latiendo tan fuerte como el mío, presiona el botón de me gusta y comparte este video, porque lo que estoy a punto de descubrir va a cambiar todo.
Va a hacer que cuestiones lo que significa el amor verdadero. Va a hacerte llorar, va a hacerte creer. Y necesito que más personas escuchen esta historia. Ahora déjame contarte lo que sucedió después. Me dirigí hacia los dormitorios con pasos lentos y cautelosos, casi sin respirar. El primero estaba completamente vacío, solo paredes desnudas y un suelo de madera agrietado. Pero el segundo dormitorio tenía una cama, no un armazón vacío como esperaba, sino una cama completa, con un colchón viejo pero aún utilizable, con sábanas limpias, con una manta doblada al pie. Sobre una mesita de noche había un jarrón de cerámica agrietado y sucio, pero aún en pie, y dentro del jarrón había flores secas, rosas, completamente secas, frágiles como papel, con los pétalos oscuros y quebradizos, pero dispuestas con cuidado, como si alguien las hubiera colocado allí con amor y nunca hubiera vuelto a tocarlas. Las rosas estaban tan secas que probablemente tenían décadas allí, décadas esperando ser reemplazadas, décadas guardando una promesa. Junto al jarrón había una nota pequeña, escrita en el mismo papel amarillento que la carta que yo traía. La tomé con manos temblorosas y leí con dificultad, porque la tinta se había desvanecido casi completamente. Volveré antes de que se marchiten, te lo prometo, tuyo para siempre. No había firma. No había fecha, solo esa promesa escrita hace décadas, junto a flores que se habían marchitado esperando un regreso que nunca llegó. Sentí un nudo en la garganta. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. ¿Quién había escrito esa nota? ¿Quién le había prometido a Esperanza que volvería? ¿Y por qué nunca lo hizo? Miré la carta que llevaba en mi bolsa, esa carta sin remitente, esa carta urgente dirigida a esta casa abandonada. ¿Estaban conectadas? ¿Era esta carta la respuesta a esa promesa rota? ¿Era una explicación que llegaba 30 años tarde? ¿O era una despedida que nunca pudo ser entregada en vida? Toqué las rosas secas con la punta de los dedos, tan suavemente que temía que se desintegraran al contacto. Pero se mantuvieron firmes, aferradas a su forma, negándose a rendirse completamente al tiempo. Y me di cuenta de algo. Estas rosas representaban todo, representaban una promesa, representaban una espera, representaban una fe tan profunda que había sostenido a alguien durante décadas de soledad. Y ahora yo, un simple cartero con una carta vieja, estaba a punto de ser parte de esa historia de alguna manera que aún no comprendía. Me dirigí hacia la puerta, listo para irme, decidiendo que dejaría la carta sobre la mesa de la cocina junto al vaso de agua, y me iría, cuando escuché algo que me heló la sangre y me hizo detenerme en seco. Era un sonido suave, casi imperceptible, que fácilmente podría haber sido confundido con el viento. Pero no era el viento, era más humano que eso, era como un suspiro, o como pasos muy lentos arrastrándose por el suelo de madera, con el roce suave de pies descalzos sobre las tablas viejas. Venía de algún lugar en la parte trasera de la casa, donde había visto una puerta cerrada que no había explorado todavía, una puerta que había asumido que llevaba a un armario o a un baño pequeño. Mi primer instinto fue salir corriendo, abandonar esa casa, subir a mi bicicleta, regresar al pueblo y olvidar todo lo que había visto. Decirle a don Aurelio que tenía razón, que no había nadie allí, que la carta era imposible de entregar. Pero entonces recordé la carta en mi bolsa. Recordé esa palabra subrayada 3 veces, urgente. Recordé que soy cartero, que mi trabajo no es solo entregar correo cuando es fácil o conveniente. Mi trabajo es entregar cartas sin importar qué. Es conectar personas incluso cuando parece imposible. Es ser el puente entre almas que necesitan encontrarse y que alguien en algún lugar, en algún momento, escribió esta carta creyendo que llegaría a su destino, confiando en que un cartero, algún cartero, cumpliría su deber. Y ese cartero era yo.
Respiré profundo, armándome de valor que no sabía que tenía, y caminé hacia la puerta cerrada al final del pasillo corto y estrecho. Mis pasos resonaban en el silencio de la casa, mezclándose con el chirrido del viento, colándose por las ventanas rotas y el crujido de las tablas del suelo bajo mi peso. La puerta estaba hecha de madera oscura, hinchada por la humedad, con la pintura descascarada cayendo en pequeñas escamas al suelo como piel muerta. No tenía picaporte, solo un agujero donde alguna vez hubo uno, con marcas de herrumbre alrededor. Empujé la puerta con suavidad, sintiendo la resistencia de la madera hinchada contra el marco. La puerta cedió con un gemido largo y profundo, como si la casa misma estuviera protestando, revelando una habitación pequeña sumida en sombras más densas que el resto de la casa. La luz del atardecer apenas alcanzaba a entrar por una ventana diminuta en la pared del fondo, tan pequeña que parecía más una rendija que una ventana, creando un rectángulo de luz dorada que cortaba la oscuridad como un cuchillo afilado. Polvo flotaba en ese rayo de luz, moviéndose en patrones hipnóticos, como si danzara al ritmo de una música que solo él podía escuchar. Y fue allí, justo fuera de ese rectángulo de luz, en el rincón más oscuro de la habitación, donde las sombras se acumulaban más espesas, donde la vi. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz jugando con mis ojos cansados. O quizás solo una pila de ropa vieja amontonada en una silla, pero entonces la sombra se movió, se inclinó ligeramente hacia adelante con un movimiento lento y deliberado, y comprendí con un escalofrío que no era una sombra ni una ilusión ni ropa. Era una mujer, una anciana, sentada en una silla de madera en el rincón más oscuro de la habitación, con las manos descansando sobre su regazo y la cabeza inclinada como si estuviera dormida o rezando. Llevaba un vestido negro, viejo y raído, con parches en algunos lugares y agujeros en otros. Su cabello blanco caía sobre sus hombros en mechones delgados y desordenados, sin peinar, como si hace mucho tiempo hubiera dejado de importarle su apariencia. Su piel era tan pálida que parecía translúcida en la penumbra, como papel de arroz, con venas azules visibles bajo la superficie. No se movió cuando entré, no dijo nada, no mostró sorpresa ni miedo, solo estaba allí, inmóvil como una estatua, como si fuera parte de la casa misma, como si llevara años, décadas, esperando en esa silla, en esa habitación, en esa oscuridad, como si hubiera conocido siempre que algún día alguien vendría, como si hubiera estado preparándose para este momento durante toda su vida. Señora, mi voz salió como un susurro ronco, raspando en mi garganta seca. Señora Esperanza Mendoza, lentamente, muy lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme, la anciana levantó la cabeza, y entonces vi sus ojos, incluso en la penumbra, incluso en esa oscuridad densa. Sus ojos brillaban con una claridad que me sorprendió y me asustó al mismo tiempo. Eran ojos oscuros, negros como la noche sin luna, profundos como pozos sin fondo, llenos de una tristeza tan antigua que parecía ser parte de su alma misma, tejida en cada fibra de su ser. Pero también había algo más en esos ojos, algo que no esperaba. Había paz, había resignación y había, sorprendentemente, esperanza, como si después de tantos años aún tuviera esperanza de que algo bueno pudiera suceder. Me miró sin sorpresa, sin miedo, como si hubiera estado esperando mi llegada, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí, como si este momento hubiera sido predicho, escrito en las estrellas hace décadas, destinado a suceder exactamente así, en este día, en esta hora, en esta luz moribunda del atardecer. Usted es el cartero, dijo con una voz suave, quebrada por los años pero aún hermosa, como el eco de una canción olvidada que alguna vez fue popular. Lo he estado esperando. Sus palabras cayeron sobre mí como una piedra arrojada a un estanque quieto, creando ondas de shock que se expandieron por todo mi cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo, que pudiera ver cómo mi pecho subía y bajaba con cada respiración acelerada. ¿Cómo era posible?
¿Cómo podía haber alguien viviendo en esta casa abandonada, en este camino olvidado que todo el mundo creía vacío? ¿Cómo había sobrevivido aquí, sola, invisible al resto del mundo, durante quién sabe cuántos años? ¿Cómo había conseguido comida, agua, las necesidades básicas de la vida? Y más importante aún, más perturbador aún, ¿cómo sabía que yo vendría? ¿Cómo sabía que yo era un cartero? ¿Cómo había estado esperándome cuando yo mismo no sabía que vendría hasta esta mañana? ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo un momento que ya estaba escrito, que tu vida te ha llevado exactamente a donde tenías que estar? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque lo que estoy viviendo en este momento es exactamente eso, un destino cumpliéndose. Yo traigo una carta para usted, dije finalmente, encontrando mi voz a pesar del shock, sacando el sobre viejo de mi bolsa con manos que temblaban visiblemente. Encontré esta carta en la oficina de correos esta mañana. No tiene remitente, pero tiene su nombre y esta dirección. Dice que es urgente. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, demasiado alta en el silencio de la habitación, casi irrespetuosa. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas que no cayeron. Solo brillaron allí, suspendidas en el borde de sus párpados arrugados, reflejando la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana pequeña, como diamantes líquidos, atrapados en el tiempo. Urgente, repitió en un suspiro que parecía llevar el peso de siglos. Sí, ha sido urgente durante 50 años, 50 largos años de esperar, de preguntarme, de dudar, y finalmente, la respuesta llega. 50 años. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. 50 años esperando una carta. 50 años en esta casa, sola, olvidada por el mundo. 50 años aferrada a una promesa que el resto del mundo había olvidado hace décadas. La magnitud de ello me dejó sin palabras. No podía comprender ese tipo de devoción, ese tipo de fe, ese tipo de amor que podía sostener a una persona a través de medio siglo de soledad y silencio. Me acerqué despacio, aún inseguro, mis piernas moviéndose como si estuvieran hechas de plomo, y le extendí la carta, con manos que no podía mantener quietas. Ella no la tomó de inmediato. Primero la miró, estudiando el sobre con esos ojos llenos de historia, de recuerdos, de dolor y esperanza mezclados. Pasó varios segundos, quizás un minuto completo, solo mirando el sobre sin tocarlo. Luego, muy lentamente, como si temiera que la carta desapareciera si se movía demasiado rápido, extendió sus manos. Manos viejas, arrugadas, con la piel tan delgada que podías ver cada hueso, cada vena, cada tendón bajo la superficie, manos que temblaban tanto como las mías. La tomó con una reverencia que normalmente se reserva para objetos sagrados, para reliquias, para cosas de importancia religiosa. Es su letra, susurró, pasando sus dedos temblorosos sobre la caligrafía desvanecida, sobre su propio nombre escrito con tanta desesperación hace tantos años. Él nunca olvidó cómo escribir mi nombre, incluso después de tanto tiempo, incluso sabiendo que probablemente nunca llegaría. Escribió mi nombre con el mismo amor con el que solía escribirlo cuando éramos jóvenes. Mire cómo puso el acento sobre la A de esperanza. Siempre lo hacía así, con un pequeño floreado. Era su forma de decirme que era especial, que era única, que no había otra esperanza en el mundo como yo. Sus lágrimas finalmente cayeron, rodando por sus mejillas arrugadas, brillando como mercurio en la luz moribunda. Y entonces, muy lentamente, con movimientos ceremoniales, como si estuviera realizando un ritual sagrado que había ensayado 1000 veces en su mente, comenzó a abrir el sobre. Sus dedos luchaban con el papel viejo, tan frágil que amenazaba con desintegrarse al menor contacto. El sobre crujió en el silencio, un sonido que pareció llenar toda la habitación, toda la casa, todo el mundo. Dentro había una carta, escrita en ambas caras de una hoja amarillenta que alguna vez fue blanca, con una letra pequeña y apretada, como si el autor hubiera tenido tanto que decir que no quiso desperdiciar ni un milímetro de espacio,
como si cada palabra fuera preciosa y necesitara ser incluida. Esperanza acercó la carta a la luz de la ventana, entrecerró los ojos para leer mejor y comenzó a leer en voz alta. Su voz temblaba entre el llanto y la esperanza, subiendo y bajando con la emoción, rompiéndose en algunos momentos, fortaleciéndose en otros. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy en este mundo, pero también significa que alguien ha cumplido mi última voluntad y te la ha entregado. Significa que mis instrucciones fueron seguidas. Significa que incluso en la muerte he encontrado la forma de llegar a ti. He esperado 50 años para escribirte estas palabras. 50 años de arrepentimiento que me ha comido el alma poco a poco. 50 años de culpa que me ha perseguido en sueños. 50 años de un amor que nunca se apagó, a pesar de la distancia, el tiempo, las circunstancias y todas las razones que el mundo me dio para olvidarte. Pero nunca te olvidé, ni un solo día, ni una sola hora. Aquel día de 1954, cuando te prometí que volvería antes de que se marchitaran las rosas que te había dado, lo dije con todo mi corazón. No era una promesa vacía, no eran palabras dichas a la ligera. Era un juramento que hice ante Dios, ante el universo, ante mi propia alma. Creí que volvería, creí que nada podría separarnos, creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo, y en cierto sentido tenía razón, pero en otro sentido estaba terriblemente equivocado. Porque la vida, mi amor, tenía otros planes, planes que ninguno de nosotros podía prever o controlar. 2 semanas después de dejarte, recibí la notificación. Me llamaban a la guerra. No tenía opción. Era ir o enfrentar la deshonra, la prisión, el rechazo de mi familia. Mi padre me dijo que era mi deber. Mi madre lloró, pero asintió. Y yo, cobarde como fui, no tuve el coraje de volver a verte antes de irme. Pensé que te rompería el corazón. Pensé que sería más fácil para ti si simplemente desaparecía. Pensé que me olvidarías rápidamente y encontrarías a alguien mejor, alguien que pudiera quedarse, alguien que pudiera cuidarte, alguien que pudiera darte la vida que merecías. Pero desde el frente, desde ese infierno de barro y sangre y muerte te escribí 100 cartas, Esperanza, 100 cartas contándote que te amaba más que a mi propia vida, 100 cartas explicándote por qué me había ido, 100 cartas prometiéndote que volvería, 100 cartas dibujando el futuro que construiríamos juntos cuando la guerra terminara. Las enviaba cada semana, a veces 2 veces por semana si había oportunidad, y esperaba respuesta. Esperaba que me dijeras que me esperarías, que me perdonabas, que aún me amabas a pesar de todo. Pero el silencio fue mi único compañero. Semanas se convirtieron en meses, meses en años, y nunca llegó una sola palabra tuya. Pensé que me habías olvidado. Pensé que habías encontrado a alguien más, alguien que no te abandonó, alguien que pudo quedarse y cuidarte como yo no pude. Y aunque me dolió, aunque sentí que algo dentro de mí moría cada día sin noticias tuyas, también lo entendí. No podía culparte. ¿Qué derecho tenía yo de esperar que me esperaras cuando yo te había dejado sin explicación? Cuando yo había roto mi promesa de volver antes de que se marchitaran las rosas? Cuando finalmente regresé, 5 años después, 5 años que parecieron 50, fui a buscarte. Fui al camino de las golondrinas con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Fui a tu casa, a la casa número 7, donde te había dado esas rosas, donde habíamos soñado con nuestro futuro juntos. Pero la casa estaba vacía, las ventanas rotas, la puerta abierta al viento, todo abandonado. Pregunté en el pueblo, me dijeron que tu familia se había ido durante la sequía, me dijeron que tú habías desaparecido una noche sin decir adiós a nadie, sin dejar rastro, sin explicación. Me dijeron que probablemente te habías ido a la ciudad, que probablemente te habías casado, que probablemente habías empezado una nueva vida lejos de este lugar de recuerdos tristes.
Y yo, cobarde como fui entonces, y como seguí siendo, no te busqué más. Acepté lo que me dijeron. Me convencí de que era mejor así. Me convencí de que tenías derecho a tu nueva vida y que yo no tenía derecho a interrumpirla. Me casé con otra mujer, alguien que era buena y amable, pero que no eras tú. Tuve hijos, 4 hijos hermosos que amo con todo mi corazón. Trabajé duro, construí una vida. Fui un buen padre, un buen esposo, un buen hombre según todos los estándares normales. Pero nunca, ni un solo día de mi vida, dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Nunca dejé de soñar con tu sonrisa, con el sonido de tu risa, con la forma en que decías mi nombre. Mi esposa era buena, nunca se quejó, pero creo que siempre supo que había una parte de mí que no le pertenecía. Una parte de mi corazón que vivía en el pasado, en un camino polvoriento, en una casa de madera donde una vez le prometí a una muchacha que volvería. Ella nunca me lo reprochó, nunca me preguntó directamente. Pero había momentos en los que me miraba con una tristeza que me destrozaba, y yo sabía que ella sabía. Ahora, en mi lecho de muerte, con los pulmones llenos de agua y el corazón fallando, escribo esta última carta, la más importante de todas. La carta que debí haber escrito hace 50 años. La carta que debí haber entregado personalmente, mirándote a los ojos, tomando tus manos entre las mías. Y le he pedido a mi nieto que la entregue después de mi muerte. Le he dado tu dirección, aunque sé que probablemente ya no vives allí. Le he rogado que busque, que pregunte, que no se rinda hasta encontrarte o al menos encontrar lo que sucedió contigo, porque necesito que sepas la verdad antes de que yo me vaya de este mundo. Necesito que sepas que nunca te olvidé. Las rosas se marchitaron, mi amor. Sé que se marchitaron hace décadas, pero mi promesa no, mi amor no, mi recuerdo de ti no. En cada puesta de sol te veía, en cada estrella pensaba en ti, en cada momento de silencio escuchaba tu voz. Fuiste mi primer amor, mi verdadero amor. Y aunque la vida nos separó, aunque las circunstancias nos robaron nuestro futuro juntos, quiero que sepas que en mi corazón, en la parte más profunda de mi alma, siempre fuiste tú, solo tú, siempre tú. Espero que hayas sido feliz, espero que hayas encontrado el amor que merecías, espero que tu vida haya sido rica y plena de todas las formas en que la mía no lo fue. Y espero, si hay un cielo, si hay algo más allá de esta vida, que pueda verte allí, que pueda explicarte todo, que pueda abrazarte como debí haberte abrazado hace 50 años, que pueda cumplir finalmente mi promesa de estar contigo para siempre. Perdóname por haberte fallado, perdóname por no haber vuelto como prometí, perdóname por los años que perdimos, por las vidas que pudimos haber vivido juntos, por los hijos que pudimos haber tenido. Perdóname por ser humano, por ser débil, por ser imperfecto, pero nunca, nunca me pidas que me disculpe por haberte amado, porque amarte fue lo más puro, lo más verdadero, lo más hermoso que hice en mi vida, y si tuviera que vivir 1000 vidas, en cada una de ellas te buscaría, te encontraría y te amaría de nuevo, tuyo para siempre, en esta vida y en cualquier otra que pueda existir. Rafael Domingo García, diciembre de 1998. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio tan profundo que parecía tragarse el mundo entero, el tiempo mismo, la realidad. Yo estaba de rodillas en el suelo sin recordar cuándo me había arrodillado. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, cayendo sobre mis manos, sobre el suelo de madera. No intenté detenerlas, no me avergonzaba de ellas, porque lo que acababa de presenciar no era simplemente la lectura de una carta, era la culminación de 50 años de espera, era la respuesta a medio siglo de preguntas, era la verdad llegando finalmente a su destino, era un círculo cerrándose, era un alma encontrando paz. Esperanza sostenía la carta entre sus manos con una delicadeza infinita, como si fuera lo más frágil y precioso del mundo. Y supongo que lo era. Sus lágrimas habían caído sobre el papel, mezclándose con las palabras de Rafael,
borrando ligeramente algunas letras, pero eso no importaba. Ella ya sabía lo que decía. Probablemente lo había sabido en su corazón durante todos estos años. Solo necesitaba escucharlo. Solo necesitaba que las palabras fueran reales, escritas, tangibles. Nunca me olvidó, susurró finalmente, su voz tan suave que apenas era audible. 50 años y nunca me olvidó. Las cartas existieron, las 100 cartas, las escribió, las envió, pero nunca llegaron, nunca. Su voz se quebró completamente y lloró. Lloró como probablemente no había llorado en décadas. Lloró con todo su cuerpo, con toda su alma, con 50 años de dolor y soledad y esperanza derramándose fuera de ella en un torrente imparable. Me arrastré hacia ella, sin pensar, solo sintiendo, y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías como el hielo, temblando incontrolablemente. Él la amó, le dije, mi propia voz rota por la emoción. Él nunca la olvidó. Usted tenía razón al esperar. Usted tenía razón al creer. Usted tenía razón todo este tiempo. Ella asintió, sin poder hablar, apretando mis manos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Y nos quedamos así, dos extraños unidos por una carta, llorando juntos mientras el sol se ponía completamente y la habitación se sumía en oscuridad, iluminada solo por la última luz del crepúsculo que se colaba por la ventana pequeña. Si has llegado hasta aquí, si has sentido cada palabra, cada lágrima, cada emoción, entonces sabes que esta no es solo una historia. Es un testimonio del poder del amor verdadero. Comparte este video con alguien que necesite creer. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. Y déjame un comentario contándome. ¿Crees que valió la pena su espera de 50 años? Ahora, déjame contarte el resto porque la historia aún no termina aquí. Pasé toda esa noche con Esperanza. No podía dejarla sola. No después de haber sido testigo de ese momento sagrado. No después de haber visto 50 años de espera culminar en esas páginas amarillentas. La oscuridad había caído completamente sobre el camino de las golondrinas, y la casa estaba sumida en sombras tan densas que apenas podíamos vernos. Encontré una lámpara de aceite vieja en un armario con apenas suficiente combustible para iluminar la habitación con una luz temblorosa y dorada que hacía bailar las sombras en las paredes. Nos sentamos juntos en esa sala que alguna vez tuvo vida, ella en su silla de siempre, yo en el suelo a sus pies, y hablamos, o mejor dicho, ella habló y yo escuché, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto. ¿Cómo sobrevivió todos estos años? Le pregunté con suavidad, necesitando entender pero temiendo que mi pregunta fuera demasiado intrusiva. Ella sonrió. Una sonrisa triste, pero también sorprendentemente serena. La esperanza es un alimento poderoso, dijo. Cuando tienes suficiente esperanza, cuando crees lo suficiente, el cuerpo encuentra formas de continuar que la mente no puede explicar. Pero también tuve ayuda, aunque nunca supe de dónde venía exactamente. Todas las mañanas, durante todos estos años, encontraba algo en el porche. A veces era un pan, a veces frutas, a veces verduras envueltas en papel de periódico. Nunca vi quién lo dejaba, nunca escuché pasos, pero cada amanecer allí estaba, como si un ángel invisible cuidara de mí. Supongo que alguien en el pueblo sabía que yo estaba aquí. Alguien que nunca se atrevió a acercarse, que nunca quiso romper mi soledad, pero que tampoco quiso dejarme morir. Me contó entonces sobre sus días, cómo se despertaba cada mañana al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraban por las ventanas rotas, cómo había convertido la espera en una rutina sagrada, cómo limpiaba la casa, aunque nadie la viera, porque era su casa y merecía ser respetada. Cómo cuidaba su pequeño huerto escondido detrás de la casa, donde cultivaba tomates, calabazas y hierbas que la mantenían alimentada. Cómo caminaba por el camino de las golondrinas cada tarde al atardecer, visitando las otras casas abandonadas, hablando con los recuerdos que vivían allí. No estaba loca, me dijo, como si necesitara aclararlo.
Sabía que estaba sola, sabía que las voces que escuchaba en esas casas vacías eran solo ecos de mi memoria, pero me hacían compañía. Me recordaban que una vez hubo vida aquí, que una vez hubo amor, risas, familias, que una vez importé para alguien. Me habló de las noches más difíciles, las noches de invierno cuando el frío se colaba por cada grieta y ella se acurrucaba bajo todas las mantas que tenía, temblando, preguntándose si vería otro amanecer. Las noches de tormenta cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba el techo como puños furiosos y ella pensaba que la casa finalmente se derrumbaría sobre ella. Las noches de completa soledad, cuando el silencio era tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latir y se preguntaba si alguien en el mundo recordaba su nombre. En esas noches, dijo, miraba las rosas secas, tocaba la nota que él dejó. Leía sus palabras una y otra vez. Volveré antes de que se marchiten, te lo prometo. Y me aferraba a esas palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera, porque eran todo lo que tenía. Eran mi prueba de que una vez fui amada, de que una vez fui importante para alguien. ¿Pero por qué?, pregunté. La pregunta que había estado quemando en mi pecho desde que la encontré. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no fue a buscarlo? ¿Por qué no se fue a la ciudad con su familia? Esperanza me miró con esos ojos profundos que habían visto demasiado. Porque le hice una promesa, dijo con una firmeza que contrastaba con su fragilidad física. Le prometí que lo esperaría aquí, que no importaba cuánto tardara, yo estaría aquí cuando volviera. Y yo cumplo mis promesas, aunque el mundo entero se olvide de mí. Además, ¿y si él volvía y yo no estaba? ¿Y si cumplía su promesa y encontraba la casa vacía? ¿Cómo habría vivido yo con esa culpa? No, no podía irme. No podía arriesgarme a que él volviera y pensara que yo lo había abandonado, porque eso era exactamente lo que él me habría hecho sentir, abandonada. Me contó sobre el día que su familia se fue. Fue en el verano de 1956, 2 años después de que Rafael le diera las rosas. La sequía había convertido los campos en desiertos, los pozos se habían secado, el hambre había llegado al pueblo como una plaga invisible. Su madre le rogó que fuera con ellos a la ciudad. «Él no va a volver, Esperanza», le decía su madre, con lágrimas en los ojos. «Ya han pasado 2 años. Si te amara, ya habría vuelto, ya habría escrito. Por favor, hija, no te quedes aquí para esperar a un fantasma». Pero Esperanza se negó. Se paró en el porche de su casa y vio cómo su familia subía a la carreta cargada con todas sus posesiones. Vio cómo su madre lloraba. Vio cómo su hermano la miraba con una mezcla de pena y enojo. Y vio cómo la carreta se alejaba por el camino polvoriento hasta que no fue más que un punto en el horizonte y luego nada. «Ese fue el día más difícil», susurró Esperanza. «Ver a mi familia irse y saber que estaba eligiendo quedarme sola. Pero también fue el día en que mi fe se fortaleció, porque si podía sobrevivir a eso, podía sobrevivir a cualquier cosa. Y sobreviví, año tras año, década tras década, esperando, siempre esperando». Le pregunté sobre la duda, le pregunté si alguna vez había considerado que tal vez Rafael la había olvidado, que tal vez había encontrado a otra mujer, que tal vez nunca había planeado volver. Ella asintió lentamente. «Todos los días», admitió. «La duda es un veneno lento que se filtra en tu alma gota a gota. Hubo momentos, especialmente en los primeros años, en los que la duda casi me destruye. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, pensando, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si todo esto es una tontería? ¿Y si he desperdiciado mi vida esperando a alguien que me olvidó el momento en que se fue?» Pero entonces me levantaba, encendía una vela y miraba esas rosas secas. Y algo en mi corazón me decía que no me equivocaba, que el amor que había sentido en sus ojos, en sus palabras, en sus promesas, era real, que un amor así no desaparece simplemente, y decidí esperar un día más, solo un día más, y luego otro, y así pasaron 50 años.
Nos quedamos en silencio durante un largo rato, escuchando el viento susurrar entre los árboles afuera, el crujir de la casa vieja asentándose, el crepitar suave de la lámpara de aceite. Finalmente, Esperanza habló de nuevo, su voz casi un susurro. ¿Sabe cuál es la parte más hermosa de todo esto?, preguntó. No es que él me amó, aunque eso es maravilloso. No es que nunca me olvidó, aunque eso llena mi corazón de alegría. La parte más hermosa es que yo tenía razón. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que él me amaba, que algo le había impedido volver, que no era abandono sino circunstancia, y durante 50 años el mundo me llamó loca, me llamó ilusa, me llamó tonta. Pero yo tenía razón, y ahora lo sé con certeza. Mi fe no fue en vano, mi espera no fue una locura, mi amor no fue una ilusión. Todo era real, todo era verdadero, y eso vale más que 50 años de soledad. ¿Qué va a hacer ahora?, pregunté suavemente, aunque creo que ya sabía la respuesta. Esperanza sonrió, y por primera vez desde que la conocí fue una sonrisa completa, sin tristeza, sin reservas. Ahora, dijo con una paz absoluta en su voz, puedo descansar, puedo dejar de esperar. Puedo cerrar los ojos sabiendo la verdad, y cuando los abra del otro lado, él estará esperándome. Lo sé, lo siento. Esta vez no habrá guerra, ni distancia, ni cartas perdidas, ni malentendidos. Solo él y yo, juntos al fin, como debimos estar desde el principio. Me quedé con ella hasta que se durmió en su silla, envuelta en una manta vieja que encontré, con la carta de Rafael presionada contra su corazón. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en su rostro, y en esas sombras danzantes podía ver a la joven de la fotografía. Podía ver a la muchacha de 18 años que sostuvo esas rosas y creyó en una promesa. Y podía ver la belleza de una vida vivida en completa devoción a un amor verdadero. Al amanecer, salí silenciosamente de la casa. Necesitaba volver a la oficina de correos. Necesitaba hablar con don Aurelio, porque tenía una teoría que necesitaba confirmar. Pedaleé de regreso al pueblo mientras el sol nacía, pintando el cielo de rosas y dorados, iluminando el camino de las golondrinas de una manera que lo hacía parecer menos abandonado y más dormido, esperando despertar. Don Aurelio ya estaba en la oficina cuando llegué, preparando su café como todas las mañanas. ¿La encontraste?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí, y necesito revisar los archivos viejos, los archivos de cartas no entregadas de los años 50. Don Aurelio levantó la vista, sorprendido. Esos archivos tienen 70 años, están en el sótano, llenos de polvo. ¿Por qué? Por favor, dije, es importante, más importante de lo que puedo explicar ahora. Pasamos las siguientes horas en el sótano húmedo de la oficina de correos, rodeados de cajas polvorientas, llenas de cartas que nunca llegaron a sus destinos. Cartas marcadas como dirección inválida, destinatario desconocido, no entregable. Y entonces la encontré. Una caja entera marcada como Camino de las Golondrinas, 1954-1959, no entregables por abandono del área. Con manos temblorosas abrí la caja, y allí estaban 100 cartas, tal vez más, todas dirigidas a Esperanza Mendoza, casa número 7, Camino de las Golondrinas, todas escritas con la misma letra que la carta que había entregado ayer, todas con sellos militares, todas enviadas desde diferentes lugares, campos de entrenamiento, barcos de guerra, bases en países extranjeros. Dios mío, susurró don Aurelio detrás de mí. ¿Qué es esto? Son las cartas que ella nunca recibió, dije, mi voz quebrada. Las 100 cartas que Rafael escribió desde la guerra. Las 100 cartas que debieron haber cambiado todo. Alguien, hace décadas, decidió que como el camino de las golondrinas estaba siendo abandonado, no tenía sentido entregar cartas allí, y las archivó. Las escondió aquí, en este sótano, donde nadie las encontraría, donde pudieran ser olvidadas, donde no causarían problemas. Abrí una al azar. Mi querida Esperanza, hoy es mi cumpleaños, pero lo único que deseo es verte. Guardo tu fotografía sobre mi corazón.
Es lo único que me mantiene cuerdo en este infierno. Abrí otra. Esperanza mía, escribo esto bajo el fuego de artillería. No sé si sobreviviré la noche, pero si muero, quiero que sepas que mi último pensamiento será de ti. Y otra más. Mi amor, hace 6 meses que no recibo respuesta tuya. Empiezo a temer lo peor. ¿Estás enferma? ¿Te ha pasado algo? Por favor, escríbeme, aunque sea una línea. Necesito saber que estás bien. Me senté en el suelo del sótano, rodeado de esas cartas, y lloré. Lloré por el amor perdido. Lloré por la crueldad del destino. Lloré por 50 años de espera que pudieron haber sido evitados si estas cartas hubieran sido entregadas, si alguien hubiera hecho su trabajo, si alguien hubiera creído que cada carta importa, sin importar a dónde vaya. ¿Qué vas a hacer?, preguntó don Aurelio, su voz llena de horror al comprender la magnitud de lo que habíamos descubierto. Voy a llevárselas, dije, limpiándome las lágrimas. Voy a llevar cada una de estas cartas a Esperanza, para que sepa que él escribió, para que sepa que él nunca se rindió, para que tenga prueba física de que su amor fue real, constante, inquebrantable. Pero cuando regresé al camino de las golondrinas esa tarde, con una caja llena de cartas, encontré a Esperanza exactamente como la había dejado, dormida en su silla. Pero esta vez, cuando me acerqué, cuando toqué su mano, estaba fría. Su pecho no se movía, sus ojos estaban cerrados en paz, y la carta de Rafael aún estaba presionada contra su corazón. Se había ido, había partido durante la noche, o quizás esa mañana, mientras el sol nacía sobre el camino de las golondrinas. Había esperado 50 años para saber la verdad, y una vez que la supo, una vez que su fe fue validada, su alma ya no tuvo razón para quedarse. Lloré sobre su cuerpo durante lo que parecieron horas. Lloré por la belleza y la tragedia de su vida. Lloré por el amor que nunca murió. Y lloré porque había llegado un día tarde con las otras 100 cartas. Un día, después de 50 años, había llegado un día tarde. El funeral de Esperanza fue pequeño pero significativo. El padre José, el sacerdote anciano del pueblo, aceptó oficiar a pesar de que Esperanza no había pisado la iglesia en décadas. Dios entiende la devoción, me dijo. Ella pasó 50 años en oración silenciosa, esperando un milagro. Eso es más fe que la mayoría de nosotros mostramos en toda una vida. Antes del entierro, le pedí un favor especial al padre José. Quería enterrar las 100 cartas de Rafael con Esperanza. Quería que las tuviera en la eternidad, que pudiera leerlas todas, que supiera cada palabra que él había escrito. El padre José dudó al principio, pero cuando le conté la historia completa, asintió con lágrimas en los ojos. «Es lo correcto», dijo. «Es lo que debió haber sido desde el principio». Así que cuando bajamos el ataúd simple de madera a la tierra, primero colocamos las 100 cartas alrededor de su cuerpo. Las dispusimos con cuidado, una por una, creando un lecho de palabras de amor que la rodeaban completamente. Y en sus manos pusimos la carta final, la que yo había entregado, para que la sostuviera mientras viajaba hacia el próximo mundo. El padre José bendijo cada carta, susurrando oraciones por las palabras que nunca fueron leídas en vida, pero que ahora tendrían toda la eternidad para ser escuchadas. Y cuando finalmente cubrimos la tumba con tierra, sentí que algo se cerraba. Un círculo que había estado abierto durante 50 años, finalmente se completaba. Fue 3 días después del funeral cuando conocí a María García. Ella se me acercó en la plaza del pueblo. Una mujer joven de unos 30 años, con un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. «¿Usted es el cartero que encontró a la señora del camino de las golondrinas?», preguntó. Cuando asentí, ella rompió a llorar. «Soy la nieta de Rafael García», dijo. «Mi abuelo murió hace 3 meses. Antes de morir, me hizo prometer que entregaría una carta a una mujer llamada Esperanza Mendoza. Me dio la dirección del camino de las golondrinas y me rogó que no importara cuánto tiempo pasara, que la entregara. Pero yo soy nueva en el pueblo. No conocía a nadie, no sabía cómo encontrarla, y entonces escuché que usted había estado allí, que usted la había encontrado. ¿Llegué a tiempo?». Le conté toda la historia, cada detalle.
Desde el momento en que encontré la carta hasta el momento en que Esperanza cerró los ojos para siempre. María lloró en mis brazos, abrazando a su bebé. ¿Qué fecha murió mi abuelo?, preguntó finalmente. Fue el 15 de octubre, respondió. Mi sangre se heló. Esperanza murió el 18 de octubre, dije. 3 días después. Nos miramos, comprendiendo al mismo tiempo la magnitud de lo que eso significaba. Rafael había muerto primero, y 3 días después de que Esperanza leyera su carta y conociera la verdad, ella lo había seguido, como si él la hubiera estado esperando del otro lado, como si, al fin liberarse de este mundo, le hubiera enviado una última señal. Ahora puedes venir, ahora estoy listo, ahora podemos estar juntos. La historia de Esperanza y Rafael se extendió por el pueblo como un incendio. La gente comenzó a visitar su tumba, dejando flores, dejando cartas propias que nunca habían enviado. El camino de las golondrinas, que había sido olvidado durante décadas, de repente se volvió un lugar de peregrinaje, y 1 año después, la municipalidad decidió restaurar la casa número 7 y convertirla en un pequeño museo dedicado a su historia. María García donó las pertenencias de su abuelo, su uniforme de guerra, sus medallas, su diario donde mencionaba a Esperanza en casi cada página. Yo doné las fotografías que había encontrado, las rosas secas en su jarrón, la nota de promesa. Y juntos creamos un testimonio visual de un amor que trascendió el tiempo, la distancia y la muerte misma. En la inauguración del museo me pidieron que hablara. Me paré frente a una multitud de personas, muchas de ellas ancianas, que habían vivido las mismas décadas que Esperanza y Rafael, y compartí mi experiencia. Les hablé de la importancia de decir lo que sentimos mientras hay tiempo, de enviar esas cartas que guardamos en cajones, de expresar el amor antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo no espera, dije. Y a veces, cuando finalmente encontramos el coraje, ya es demasiado tarde. Vi cómo personas en la audiencia sacaban sus teléfonos para llamar a seres queridos. Vi parejas ancianas abrazándose más fuerte. Vi a una mujer que escribió una carta allí mismo, con lágrimas corriendo por su rostro. Y supe que la historia de Esperanza y Rafael estaba haciendo exactamente lo que debía hacer: inspirar a otros a no esperar, a no dudar, a amar sin reservas mientras aún hay tiempo. Hoy, muchos años después, aún soy cartero. Mis piernas son más lentas, mi espalda duele más, mis manos tiemblan al sostener las cartas, pero continúo, porque ahora entiendo la importancia sagrada de mi trabajo. No soy solo un cartero, soy un guardián de esperanzas, un mensajero de destinos. Un puente entre almas que necesitan encontrarse, y cada carta que entrego, la entrego con la reverencia que merece, porque cada carta podría ser como la de Rafael, cada entrega podría cambiar una vida, cada sobre podría contener las palabras que alguien ha esperado toda una vida escuchar. A veces, cuando tengo un día difícil, visito la tumba de Esperanza, me siento en la tierra y le hablo. Le cuento sobre las cartas que he entregado, sobre las vidas que he conectado, sobre los pequeños milagros que continúo presenciando, y siempre siento que ella está escuchando, que ella y Rafael están juntos ahora, finalmente, mirando hacia abajo y sonriendo al ver cómo su historia continúa tocando corazones. Su tumba siempre tiene flores frescas. No sé quién las deja, pero cada vez que visito hay rosas nuevas en el jarrón de piedra, como si alguien, o quizás muchos, hubieran decidido que Esperanza nunca más esperaría con rosas marchitas, que aunque Rafael no pudo cumplir su promesa en vida, el mundo cumpliría por él en muerte. Y hay algo hermoso en eso, algo que me hace creer que el amor verdadero nunca muere realmente, solo se transforma, se convierte en historia, en inspiración, en un faro que guía a otros hacia la esperanza. Si has escuchado hasta el final, si esta historia ha tocado algo profundo en tu alma, te pido que hagas algo por mí, por Esperanza, por Rafael y por ti mismo. Si hay alguien a quien amas, díselo hoy. Si hay una carta que necesitas escribir, escríbela ahora. Si hay un perdón que necesitas pedir, pídelo mientras aún hay tiempo.
No esperes 50 años, no esperes a que la muerte te robe la oportunidad, porque la vida es frágil y breve, pero el amor verdadero, es eterno y merece ser expresado, celebrado, compartido mientras aún caminamos en este mundo. Suscríbete a El Cartero del Pueblo. Activa la campanita. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en los milagros. Y déjame un comentario contándome tu propia historia de espera, de amor, de cartas que cambiaron tu vida. Porque todos somos parte de esta gran historia de conexión humana. Todos somos carteros, de alguna manera, llevando mensajes de amor de corazón a corazón. Y recuerda siempre, cada carta guarda un alma, cada entrega esconde un milagro, y mientras haya palabras de amor que necesiten ser dichas, mientras haya corazones que necesiten conectarse, mientras haya esperanza que necesite ser entregada, yo estaré aquí, con mi bolsa de cuero, con mi bicicleta vieja, con mi corazón abierto, caminando por estos caminos polvorientos, entregando no solo papel y tinta, sino esperanza misma, un sobre a la vez. Una vida a la vez, un milagro a la vez. Porque al final, eso es lo que todos somos, mensajeros del universo, llevando amor de alma a alma, de vida a vida, de generación a generación. Y la historia de Esperanza y Rafael nos enseña la verdad más hermosa de todas, que el amor verdadero nunca llega demasiado tarde, que siempre hay tiempo para la verdad, que incluso 50 años de espera valen la pena cuando finalmente conoces que fuiste amado, que fuiste recordado, que fuiste importante, que tu vida tuvo significado, y que en algún lugar, más allá de este mundo de cartas perdidas y promesas rotas, hay un lugar donde todos nos reencontramos, donde todas las cartas llegan a su destino, donde todas las promesas se cumplen y donde el amor finalmente es eterno. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y gracias por creer como yo ahora creo que cada carta tiene su destino y que ese destino siempre, siempre encuentra su camino a casa.